Quédense. Me está volando una mosca por el lado. Señal de que está ¿Qué con quiere nosotros. decir? ¿Qué querrá decir? El señor Pablo Borda, bienvenido. Sachemen. A ver tu remera. Agua. Es una remera sutil. Súper tranqui igual, Sí, ¿eh? sí, sí, o sea, Y mira que Es, nos hemos puesto es remeras una acá. remera genérica, totalmente Sí. genérica, que tiene a un robot Kim Jong-un ¡Ah! destruyendo la Casa Blanca mientras dice cerra el orto liberal. Bien, suena algo que dirías vos. Un poquito. Suena algo que Suena algo que soñarías también. Sí, es mi fantasía más ¿O profunda. no? Claro, Sí, y bueno, sí, sí, por sí. eso, por eso. ¿Cómo Che, estás? ¿es la última columna? No, anteúltima. Ah, Pará, sos Anda. loca. pará, loca, que yo ya estoy feliz Navidad y próspero año nuevo. Si no te veo, felices fiestas. Felices Nos fiestas. vemos el año que viene. Sí. No, escuchame una cosa. ¿Qué has traído? Te voy a escuchar con mucha atención porque me interesa el tema y porque me voy a comer una manzana. Sí, claro, y está el mate Perfecto. renovado, así que mira, yo Sí. me preparo, voy a tomar apuntes. Listo, empezando ya. El día de hoy vamos a hablar de las intervenciones estadounidenses en América Latina. Oh, Hasta acá todo bien. Para, ¿podemos El poner un poquito tío de contexto? Sí, please. Contexto No, coyuntural. el contexto es coyuntural. Como Claro, ustedes porque- lo saben, estamos viendo el mayor despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, al menos en 35 años. Retomaremos eso hacia el final de nuestra columna. Bárbaro. Porque hay muchos paralelismos Ah, perfecto. entre la última vez y esta. Pero en 35 años vemos el mayor despliegue militar directo de Estados Unidos en el Caribe. Yo pensé empezar esta columna, no, con una... Tengo dos pequeñas consignas. ¿Sí? A ver, decirle si las La compartimos primera, con la vamos gente. a Decila jugar si un tenés juego huevos. que podría ser: ¿qué países de América Latina han sido intervenidos por Estados Unidos a lo largo de su Tic, historia? Toc, tic, Pero lo pensé toc. y es muy fácil encontrar. Así Sí. que vamos a ir por otro lado. Me hago Ok. todos. ¿Qué países de Sí, América porque Latina económicamente hablando no también, han sido intervenidos de forma directa o indirecta por Estados Unidos en toda su historia? Ninguno. Brasil. No, obvio que Brasil también. Plan Cóndor. Guayana, francesa. No, Francia, técnicamente así no es un país. Es un territorio ultramarino francés. No es un estado ¿Chile? independiente. No, tampoco, No, porque tampoco. dictaduras. Chile. Uruguay. No, y Bolivia y Perú. Tampoco. Dictadura 64. Perú está ahí en un limbo. Costa Rica. Perú, No, y Costa pasa Rica. que Perú también tiene mucha incidencia, bueno, económica, neoliberal. Bueno, depende de que llames intervención. Militar estamos hablando. Directa o indirecta, o política. una- o una apoyar, reunión con ya sea Kissinger. apoyar o organizar Creo que un Perú es golpe mi de mayor, Estado. mi mayor apuesta. Perú es el único que yo mismo no tengo claro cómo plantearlo, pero me es difícil no ver las dictaduras que derroca Velasco Alvarado Eso, me es como difícil parte no del ver- Plan Cóndor, pero es el único junto a Ecuador que te diría que no está tan claro Ah, cuándo Ecuador. podés trazar Claro. una intervención directa de Estados Unidos. Ya sea, perdón, directa o indirecta. Tenemos un mapa que son las intervenciones directas o indirectas de Estados Unidos desde 1950 para verlo en América Latina. Estos son los países intervenidos. Ah, listo, se terminó la Esperen, columna, hasta acá llegamos. porque esto es desde 1950. Wow. Pero ahora yo les quiero hacer otro juego, que es ¿qué países México dice en el chat, del chicos. Caribe y América Central han sido intervenidos militarmente de forma directa Por Estados por Unidos. no han sido, Ah. perdón, Ah. intervenidos militarmente de forma directa por Estados Unidos a lo largo de su historia. Es decir, ¿qué país del Argentina. Caribe, Ah, el nunca Caribe. del Caribe y América Central, nunca vio tropas estadounidenses desembarcando en su territorio? Argentina. No, Del- del Caribe y Central. Ah, perdón. Eh, No, qué sé yo, Pablo. Guatemala. No sé los países de Vamos a América decir los Central. que no. México, México sí. Cuba, Cuba también. Costa Rica. Costa Rica También. Nicaragua. También. Guatemala. También. Ya está, yo creo que no no hay hay más ni. La respuesta es países, ninguno. boluda, La respuesta es ninguno. Y ahora tenemos un mapa de las intervenciones militares directas. Estas no son indirectas. Estos son Guau. países que vieron tropas estadounidenses desembarcar en su territorio Bueno, en boludo, América la verdad. Central y el Caribe entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Hipótesis tiradísima de los pelos para ver si bancás. Cuanto más cerca geográficamente estás de Estados Unidos, menos
capacidad de soberanía real tenés sobre tu Lo territorio? dijo alguna vez Porfirio Díaz, Ah, bueno, dirigente bueno, ahí está. conservador. Te das cuenta, ahí lo tenés. Nosotros tuvimos lo que es la generación del 80, gobernando durante 30 años bajo un sistema fraudulento. En México tuvieron todo eso una sola persona, que era Porfirio Díaz. Y una de sus frases más famosas es: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Mantén a tus Me voy a adelantar, pero durante la Revolución Mexicana, Sí. tropas estadounidenses desembarcaron en México Sí. para ocupar los pozos petroleros, por Claro, ejemplo. claro, Estamos claro. hablando de década de 1910, ¿no? Hace más de 110 años. Con todo esto quiero señalar algo que es muy importante. Estados Unidos es medio una obviedad, pero aunque no lo crean, no es un planteo ideológico. Fue una potencia imperialista en América Latina a lo largo de su historia. Sí, Chequeado sí, eso está. sí. Por las dudas, si vemos los últimos dos mapas, es muy fácil asegurarlo. Y tenemos que entender que esto se dio en el marco de lo que se llama la era del imperialismo. Cuando hablamos del imperialismo en Asia, en África, ¿no? La ocupación, la colonización por parte de Estados europeos, Estados Unidos fue la cara del imperialismo para América Central y Caribe. De una forma muy evidente. No solo estamos hablando de intervenciones militares, sino de la formación de enclaves coloniales. Claro. Puerto Rico. Puerto Rico era una colonia española que se convirtió en una colonia estadounidense. La base militar de Guantánamo en Cuba. El Canal de Panamá. Qué hijos de puta. Partir un continente bajo soberanía estadounidense. Ay, Dios. Y eso que todavía no hablamos de que Panamá fue creado por Estados Sí, Unidos. claro. Tiene sentido. Qué fuerte lo que decís. Les quiero hacer otro juego. A ver. Cuando ustedes eran Juguetona pequeñes, Sí. ¿no? Y veían en Canal 13 una gran serie. Posiblemente la mejor serie que haya pasado Canal 13 Lo en su decimos historia. a la 1, a las Sí, 2, a las sí. 3. Algo habrán 1, hecho. 2, 3. No es El zorro. El Zorro. Algo Ah. habrán hecho, salía por Telefe, La concha de tu madre, Pablo. si no me equivoco. Concha de tu Sí. madre. El Zorro. Muy bien. ¿En dónde transcurría el Zorro? En no sé, California. Estados Unidos. Baja California. En California. Y ahí hay una pregunta. Que era Ajá. México. Muy bien. Muy bien. Que era parte del Imperio Español en la Claro. época O sea, del el Zorro. territorio que hoy es Estados Unidos y que en realidad originalmente debería corresponderle a México sería. Hay una gran ironía de la historia. En este momento, A ver. cientos de miles de mexicanos corren peligro de ser deportados, si no millones, del sur de los Estados Unidos. Sí. En un territorio que hace 180 años era parte de México. Durante la Guerra México-Estadounidense Sí. de 1847, tenemos acá algunas imágenes y un mapa, Estados Unidos le arrebató a México los territorios que hoy forman el sur de su país. A ver, ¿por qué es importante señalar esto? Porque hay un montón de nombres en los estados estadounidenses que no suenan muy anglófonos. Nuevo México, Texas, Colorado, Arizona, Albuquerque. California, Claro, que tienen- Albuquerque, bueno, Utah capaz. Utah Todos quizá. esos territorios eran parte originalmente de México Claro. y fueron conquistados por Estados Unidos. Claro. Entregados por el mariscal Santa Anna, que fue capturado, era el líder político, el Rosas de México, quizás, es una historia para otro día, Pa, 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 controversial. pa, pa. Fue capturado por los yanquis y le obligaron a firmar la cesión de todo lo que era el norte de México. Así que hoy en día tenemos esa gran paradoja, que es que Los están echando a un los territorio echan a un territorio que les bueno, pertenece La originalmente. historia de los pueblos originarios. Y también, perdón, algo que pensaba escuchándote y viendo el mapa. Lo que está pasando ahora con Estados Unidos, Venezuela, Colombia, mismo Argentina, en realidad es un poco la historia ocurriendo una vez más. O sea, son un poco los periodos en los que Estados Unidos no tuvo intenciones de intervención económica, política o militar Bueno, en algún territorio de América. Digo, Exactamente. nosotros porque somos muy chiquitos y como vemos la vida en base a nuestra experiencia, que es muy corta, pero si vos pones en términos de estadística histórica, siempre está metiendo las narices Estados Unidos en América Latina, América Central. Porque lo ve históricamente como su periferia. Claro. De hecho, ahí es donde entra la doctrina Monroe. Claro. América para los americanos. Que si nosotros nos paramos, no en el lenguaje
británico-estadounidense. Americans es el gentilicio para estadounidenses. Claro, sería Estados ¿no? Unidos. Esa es la gran paradoja. Claro. Porque Estados Unidos, en el contexto del Congreso de Viena, la Santa Alianza, se planteó como el defensor de la independencia americana. Buah. A pesar de ello, por ejemplo, Estados Unidos, como ya mencionamos alguna vez, participó de la usurpación de las Islas Malvinas, pero también, por ejemplo, no aplicó la doctrina Monroe durante la intervención militar europea en Venezuela para cobrarle su deuda externa. Esta idea de que este territorio, ¿no?, sobre todo el Caribe, pertenece a Estados Unidos, fue desarrollado plenamente en la época de el presidente Teddy Roosevelt. Pero antes de que este fuera presidente, ya aparece esta cuestión durante la guerra hispano-estadounidense. En 1898, en el marco de la independencia cubana, Estados Unidos va a la guerra contra España. Y esa es la base de muchas de las posesiones que mantiene Estados Unidos en el mundo, que son en gran parte el producto de la victoria contra el Imperio Español, que ya estaba en la decadencia absoluta. Por ejemplo, Filipinas. Periodo no muy analizado, los estadounidenses practicaron un genocidio en Filipinas del que quizás nunca escucharon hablar. La verdad que no. Pero las Filipinas eran españolas, solo que fueron durante gran parte del siglo XX un protectorado y una colonia prácticamente estadounidense. También la anexión de Puerto Rico y la ocupación de la base naval de Guantánamo en Cuba. En Cuba se violan sistemáticamente derechos humanos en una base militar estadounidense, ¿no?, en donde hay montones de prisioneros Claro. sin juicio, ¿no? De hecho, muchos de los cuales son básicamente secuestrados. Claro. O sea, alguna vez vieron información de Guantánamo, Sí. pero es un tema complejísimo, porque al no ser territorio estadounidense está todo habilitado. Entonces hay personas que sin juicio fueron detenidas no en Estados Unidos, pueden ser detenidas en cualquier lugar del mundo y ser trasladadas a Guantánamo. ¿Y vos venís con esa remera? Y yo vengo con esta remera, por supuesto. Flaco, te van a llegar a Em, aguantar. Que tenga miedo de morir. Que Por no eso yo jamás voy a pisar Estados Unidos. No, y, De y hecho, me ha chupa generado huevo, mucha ¿eh? fricción. Me chupo un huevo, claro. chupa Claro, huevo. claro. ¿No vas a pisarla por convicción o porque no te dan la visa ni a palos? No, las dos cosas. Por convicción no me dan la visa. Ahora, durante esa ocupación militar, ¿no?, se da una paradoja y un historiador que analiza esta cuestión, se me fue el nombre, pero que dice, cuando terminó la independencia cubana, la bandera que ondeaba no era la cubana, era la estadounidense. Fue esa gran paradoja. La primera enmienda de la Constitución cubana fue la enmienda Platt, establecida por el gobierno estadounidense, que le daba el derecho a destituir a un gobierno cubano si afectaba los intereses de ciudadanos estadounidenses en Cuba. Lo cual llevó a su aplicación a lo largo de la historia y permitía, por ejemplo, a un gobierno estadounidense de forma constitucional derrocar a un gobierno cubano, algo que pasó un par de veces a principios del siglo XX. Y ahí está uno de los grandes puntos. El que protagonizaba esa foto era el futuro presidente Theodore Roosevelt, republicano, quien fue conocido por establecer una doctrina de política exterior estadounidense, fue conocida como la doctrina o la política del garrote, Claro. o Big Stick Policy. Exactamente. Garrote, garrote. Y esta imagen, que es de esa época, es muy representativa del sentido de esto. Fíjense que el Caribe es históricamente para Estados Unidos una suerte de mare nostrum, como el Mediterráneo pudo haber sido para el Imperio Romano. Un espacio en el cual administró el poder de una forma muy directa. La doctrina del garrote planteaba, ¿no?, y lo llegó a decir Roosevelt, no Franklin Delano, Theodore ¿De dónde? No, bueno. Delano, Franklin Delano. Tiene 7. Perdón, quizá 10, 11. Theodore Roosevelt planteaba que los países de América Latina eran un conjunto de republiquetas atrasadas que necesitaban un tutor. Y el garrote estaba ahí para enseñarles. Durante la época de Roosevelt se inauguró toda una serie de intervenciones militares directas en países latinoamericanos. Una de las más resonantes es la intervención en Panamá, territorio que originalmente formaba parte de Colombia y que fue independizado en el siglo XIX con apoyo estadounidense. Desde entonces se convirtió en un país históricamente aliado o satélite de Estados Unidos. Y el Canal de Panamá supuso la cesión de territorio panameño para partir el continente. Dios mío, Entonces que pincha pensemos huevo, en esto, pincha ¿no? huevo. Porque Es fuerte. hasta 1903, ahora se me fue la fecha exacta, la única forma de cruzar de un lado a otro era a través de el Cabo de Hornos, Claro. ¿no?
o el estrecho de Magallanes, Magallanes, si queremos, en el estrecho de Bering y el de Magallanes, el extremo sur. A partir de la construcción del Canal de Panamá, Estados Unidos planteó partir el continente Claro. y controlar la vía Hace cualquiera, que loco, es permitía potencia. el tráfico interoceánico. Eso forma parte de toda una cadena de intervenciones que buscan no solo asegurar bases militares, sino también intereses económicos estadounidenses. En este breve periodo, de nuevo, las intervenciones estadounidenses en el Caribe, en el plazo de los siguientes 20 años, se van a dar en Cuba, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Panamá, Guatemala. Creo que esos son todos. Tengo miedo de olvidarme alguno. Probablemente te lo hayas olvidado. Esto estamos hablando, perdón, 1900. Entre principios. 1898 y 1930. Claro, o sea, ya desde los principios de 1900, Estados Unidos tiene control de todo lo que pasa. Todos esos países fueron intervenidos, pero cuando decimos intervenidos, a veces digo, desembarcaron un par. No, Nicaragua estuvo bajo ocupación estadounidense 21 años, entre 1912 y 1933. Wow. Haití también lo estuvo durante casi 20 años, entre 1917, si no me equivoco, y 1930. En Cuba, bueno, tiene enclave, pero además derrocado en gobiernos, ocupaba militarmente la isla. El Salvador también fue ocupado. ¿Por qué es importante esto? Porque, de nuevo, estamos hablando de ocupación militar, pero además de la adecuación de todo el sistema político para controlar esos territorios. Obvio. No, de la construcción, perdón, de distintos estados-naciones pensadas para un programa económico de un país específico. Digo, Exactamente. economías desarrolladas en pos de Estados Unidos. Y ahora vamos a dar la respuesta al origen de un concepto que se usa al día de hoy. Un ejemplo de resistencia a esas ocupaciones estadounidenses fue la de Augusto César Sandino. No sé si escuchaban hablar de los sandinistas, pero bueno, el gobierno sandinista de Nicaragua, más allá de las derivas que tuvo, tiene su nombre en una revolución, la revolución sandinista, que lleva ese nombre por Augusto César Sandino, que fue conocido como el general de hombres libres, un líder guerrillero que peleó contra la ocupación estadounidense. Pero los estadounidenses no solo ocuparon Nicaragua, sino que crearon nuevas instituciones Claro. para, Obvio. incluso más allá de la ocupación, controlar ese país, como la Guardia Nacional Nicaragüense, una fuerza de policía militarizada que fue dirigida por Anastasio Somoza. Cuando las fuerzas estadounidenses se retiraron tras el inicio de la política del buen vecino, la Guardia Nacional quedó ahí como el poder que regentearía prácticamente como un aliado de Estados Unidos. Claro. Y Anastasio Somoza fue el encargado de asesinar a Sandino e instalar una dictadura familiar de más de 40 años en Nicaragua. El último Anastasio Somoza fue Anastasio Somoza de Baile, hijo menor de Anastasio Somoza, que fue derrocado por la Revolución Sandinista en 1979. Así que los Somoza gobernaron desde la década del 30 hasta 1979. Padre, hermano mayor, hermano menor. Es como los Tinelli. Los Kardashian. Los Kardashian. Y sí, las Kardashian. Lo que nos lleva todo derecho de que Estados Unidos construya su imperio en el Caribe al surgimiento de una palabra que es muy utilizada de forma despectiva. República bananera o país bananero. Sí, totalmente. Muy buena pregunta. ¿Viste cuando decías adecuar la economía? Republiqueta. Les también. cuento que las bananas no son un cultivo americano. No. No. A pesar de claro. que hoy en día hablamos de bananas de Ecuador, compramos Sí, bananas. obvio. Pero No. se importaron originalmente. Fueron importadas por Estados Unidos Claro. y fueron instaladas como la principal actividad productiva primero de Honduras y después de otros países. Y la principal empresa encargada de esto fue la United Fruit Company, un gigantesco monopolio comercial de producción de frutos, pero también de control de puertos, ferrocarriles, tierras, estadounidense, que se estableció en Nicaragua, Honduras, El Salvador, Colombia, Panamá, Nicaragua. Si alguna vez escucharon la masacre de las bananeras, que está retratada en 100 años de soledad, Sí. sea justamente a partir de una huelga que se da contra la United Fruit Company en Colombia. La United Fruit Company era un imperio estadounidense y a veces nos quedamos con esta idea de
Bueno, las empresas simplemente aparecen por ahí. No, pero estas fueron empresas que se beneficiaron de la ocupación militar estadounidense, a las que se les asignaron recursos, Claro. tierras, capitales y privilegios durante ocupaciones militares. Sí, no es que fue un emprendedor del sector privado solo a Honduras y dijo, fabricaremos bananas aquí, sino que era parte de un programa de desarrollo imperial. Exactamente. Y a veces pensamos solo en las bananas, pero también ocurrió con el petróleo. ¿Por qué Claro. Estados Unidos interviene en México? Bueno, porque ahí funcionaba empresas como la Standard Oil, también lo pasó durante la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. Así que fue muy común históricamente que las empresas estadounidenses se beneficiaran de este tipo de intervenciones. En algunos casos esto adquiría caras realmente descaradas. Claro. Eh, Hay una peli de Paul Thomas Anderson, There Will Be Blood, se llama. la pronuncié como Petróleo el orto. Sangre. Eso. Peliculón que es No la justamente- vi. Daniel Day-Lewis. Ah, no. Ah, no. Ah, te va a encantar. ¿Petróleo sangriento no la viste? No. ¿Qué haces con tu vida, Pablo? Es exactamente ¿Qué esto haces que cuando te estás levantás? narrando. No, mírala, No. Ah, es no, espectacular. Listo, pequeño disclaimer, seguí con tu colega. Voy a ver la película. ¿Qué es lo que ocurre en Guatemala en 1954? Esto, si algunas leyeron Las Venas Abiertas de América Latina, Sí. aparece. Tenía- 1950 hay una revolución nacional en Nicaragua que lleva al gobierno uno de los primeros presidentes de lo que llamaríamos los movimientos nacional populares, Ok. que es Jacobo Arbenz. Jacobo Arbenz es un líder popular, reformista, que plantea una reforma agraria leve y moderada, una reforma, un programa de alfabetización, una reforma sanitaria, y plantea tomar con indemnización, ¿no?, las tierras de la United Fruit Company que no estaban dedicadas al cultivo, es decir, las tierras baldías. La United Fruit Company era el principal propietario de Guatemala. Claro. ¿Y qué hizo el gobierno de Eisenhower? ¿Qué hizo el gobierno de Eisenhower? Acusó a Jacobo Arbenz de ser un dictador comunista, lo sancionó en la Organización de Estados Americanos y organizó una invasión y un golpe de Estado para derrocarlo, que inició un ciclo de 30 años de dictaduras en Guatemala, que al día de hoy se calcula dejaron un saldo de 200.000 muertos. Una violencia que fue de un carácter ¿Qué absolutamente carajo, no? Ahí está, The genocida. Land of Freedom. ¿Cómo ellos se hacen los oradores de la paz? Sí, la Carmelita descalza. Y en realidad todo es, bueno, es hacer la paz mediante la guerra, ¿no? O sea, es ese lema encarnado desde el principio. Cabría de los tiempos. destacar que antes de que Jacobo Arbenz llegara al poder, había una dictadura militar pro-estadounidense, que era la dictadura de Castillo Armas, Bueno, esa es que tu con eso mirada, estaba Pablo. todo bien. Esa es tu mirada, Pablo, ¿sabes? Con eso estaba bien, pero cuando un líder electo democráticamente planteó una reforma agraria bastante moderada, fue derrocado y se inició un ciclo de 30 años de dictaduras en Guatemala. Claro. Lo cual nos para en la otra cara del intervencionismo militar estadounidense. En la década del 30, Estados Unidos había instalado lo que se conoció como la política del buen vecino, que básicamente planteaba en algunos anuncios: llevémonos bien con nuestros hermanos latinoamericanos. Por eso en esa época se termina la intervención militar en Nicaragua, ese Claro, tipo de claro. cosas. Pero con la Guerra Fría aparece la idea, ¿no?, y la creación de la Organización de Estados Americanos, que fue una organización construida a partir del Acta de Chapultepec y pensada para ser encabezada por Estados Unidos. Por eso es tan importante, por ejemplo, que existan instituciones y organismos como la CELAC. Claro. Porque la OEA se creó básicamente para asegurar la hegemonía estadounidense en la región. Incluso el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, establecía la cooperación militar entre los ejércitos estadounidenses y latinoamericanos. Esa fue la base de una institución maravillosa, hermosa, que fue la Escuela de las Américas. También conocido como el Instituto para la Seguridad del Hemisferio Occidental. La Escuela de las Américas, Sí, en hombre. general, se la suele ubicar por sus instalaciones en Panamá, pero también funcionó en Estados Unidos y sirvió básicamente para establecer la cooperación militar entre el ejército estadounidense y las fuerzas militares y de seguridad de los países latinoamericanos. Claro. Surge inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial y va a operar hasta los años 90. Egresados de la Escuela de Dictaduras las mediantes. Américas, hay montones de personajes Ahí se hizo el que Plan aparecen Cóndor. causas por violaciones a los derechos humanos en Argentina, Mira qué como se cosa. pueden imaginar. Ujú. Ahí se enseñaba la doctrina de la guerra de contrainsurgencia, Claro. métodos de tortura, cómo aterrorizar a la población civil.
Es así que desde la Escuela de las Américas se fue formulando un nuevo paradigma para formar, entrenar a los ejércitos latinoamericanos según la doctrina de seguridad estadounidense, que pasó a ser conocida en los años 60 como la doctrina de la seguridad nacional, que planteaba las llamadas fronteras ideológicas. ¿Qué quería decir esto? Que al interior de nuestro propio territorio podía haber enemigos extranjeros porque representaban a la amenaza comunista. Schmittiano full también, Es así ¿no? que en la década del 60 aparece toda una oleada de golpes de Estado, que no son los del Plan Cóndor aún, sino las llamadas dictaduras de la seguridad nacional. En nuestro caso solemos pensar en Onganía, pero por ejemplo en Brasil, en 1964, se produce el golpe de Estado de Castelo Branco, que instala un régimen militar que en Brasil duró 21 años. Desde el 64 hasta el Wow. 85. Sí, sí, es tremendo. En ese contexto tenemos golpes como el de René Barrientos en Bolivia, tenemos golpes en Guatemala, tenemos en Colombia, no tenemos golpes de Estado, sino gobiernos liberal conservadores apoyados por Estados Unidos, tenemos dictaduras e intervenciones militares, incluso la invasión de República Dominicana en 1965. Pero la cara más brutal de esa doctrina se ve en los años 70, en la época de Henry Kissinger, el gran arquitecto de la política exterior estadounidense en la última etapa de la Guerra Fría, y podríamos considerar el hombre detrás del Plan Cóndor. Claro. En una época en la que ya no se pensaba simple y llanamente en dictaduras violentas y autoritarias, sino directamente en el terrorismo y en la coordinación entre los servicios de inteligencia Para de instalar. los regímenes militares, no solo para instalar, sino, por ejemplo, que es algo que a veces no tenemos tan en cuenta, que es que el terrorismo de Estado funcionaba de forma internacional. Se pasaba información para la detención, el secuestro, la tortura y la desaparición, incluso más allá de las propias fronteras. Sí, sí, tipo exiliados que eran atrapados en otros países. Exiliados uruguayos que Claro. eran atrapados En acá, Argentina y exiliados viceversa. argentinos. No, y también pienso en términos de que inclusive cómo se construyó la estadística de los 30.000 desaparecidos tuvo que ver con cables que se pasaban entre la CIA y la O el inteligencia servicio militar de inteligencia argentina. chilena con Claro. Arancibia Clavel. Por decirte algo. Y lo otro que pensaba es que también hay mucha evidencia de, ¿cómo se dice? Cuando te metes en un lugar a hacer Espionaje. inteligencia. Claro, espionaje interno dentro de las propias organizaciones de izquierda, terroristas o lo que sea, de la CIA. O sea, había como toda una acción de inteligencia muy grande. eso quiero Incluso, por ejemplo, llegó a haber una operación militar de la dictadura para asesinar a la cúpula de montoneros en México. Bueno, antes claro. de la contraofensiva. Para Exacto. que nos hagamos una idea. decir. Ujú. ¿Cómo se llamaba este hombre que se me fue? Arancibia Clavel. Arancibia el Clavel, espía hijo chileno de que es puta. el que pasa un cable en el cual hablaba de archivos argentinos, Sí, claro. en los cuales figuraba que para 1978 el ejército había logrado la eliminación de 22.000 subversivos. 1978. En los años 80, en la era Reagan, se vive plenamente lo que se conoce como la Segunda Guerra Fría, con un intervencionismo estadounidense mayor. Ahí tenemos la invasión de Granada, un pequeño país latinoamericano, una isla en el Caribe, que tiene una revolución. Inmediatamente Estados Unidos interviene, en un día y medio liquidan ese proceso. Y, por supuesto, el fenómeno de los contras, en el que no nos vamos a detener, pero está bien que lo volvamos a traer. En los años 80, Estados Unidos en Nicaragua, tras la revolución sandinista, financió, entrenó y equipó a grupos derechistas armados que practicaban crímenes aberrantes. Claro. Torturas, desapariciones, mutilaciones y atentados que los propios estadounidenses llamarían terroristas. Y que sin embargo fueron financiados, incluso se trianguló el financiamiento a partir del tráfico de cocaína. Lo que nos lleva al último capítulo Sí, muy sí. interesante de esto, que es la invasión de Panamá en 1989. La última invasión militar directa de Estados Unidos en América Latina hasta ahora. ¿Por qué traigo el caso de Panamá? Panamá hasta 1989 era gobernada por el dictador de la dictadura de Noriega, que había sido un aliado de Estados Unidos
en la región, porque Panamá históricamente funcionaba como una suerte de satélite estadounidense, vinculado al narcotráfico, pero también que había apoyado a grupos paramilitares y las operaciones militares estadounidenses, por ejemplo, contra los sandinistas en Nicaragua, contra la FARC en Colombia. Y en 1989 se da esta gran paradoja. Estados Unidos, que está financiando a los Contra, que financiaba paramilitares vinculados a la cocaína en Colombia, decide derrocar a Noriega acusándolo de narcotraficante, a pesar de que en las cuentas de Noriega, este había recibido millones de dólares de financiamiento de la CIA, en paralelo a estas acusaciones. O estaba vinculados a los mismos grupos armados, narcoterroristas, financiados por Estados Unidos como los Contra. Y en 1989, Estados Unidos invade Panamá, derrocando a Noriega, acusándolo de narcoterrorista. Y de hecho, lo llevan a Estados Unidos, lo enjuician y demás. Y al día de hoy nunca se investigó por qué, sin embargo, Noriega tenía, o sea, no es que nunca se investigó, nunca Estados Unidos hizo un caso al respecto de que Noriega hubiera recibido millones de dólares de financiamiento por izquierda del gobierno estadounidense. Y vos querés decir que también, digamos, en parte no se investigó porque es lo que le permite, por ejemplo, a Trump ahora decir que va a invadir Colombia o Venezuela porque se produce cocaína que consumen los yanquis. Lo que nos lleva al último capítulo. La invasión de Panamá fue la última intervención militar directa de Estados Unidos en América Latina en 1989 hasta ahora. Cuando decimos que Estados Unidos está llevando adelante su mayor despliegue militar en el Caribe en 35 años, pero la última vez fue Panamá, donde se derrocó una dictadura, claramente una dictadura, por ser un gobierno narco que sin embargo había sido aliado de Estados Unidos hasta ese momento. No, pero son el meme le pega un tiro. Ay, por eso se murió. Así que tal vez estamos volviendo a ver a Estados Unidos mostrando la cara de la política del garrote, como en otros tiempos. Quizás el hacer América grande otra vez, no para Trump, implique volver a hacer del Caribe el Mare Nostrum estadounidense, como en los viejos tiempos. Un aplauso para Pablo. Ay, un aplauso para Pablo Borda. Me emociona. ¡Qué hombre! Such a man. Such a man. La gente te ama profundamente. Sí, la verdad Tenemos que una prueba que yo, porque soy resentida un poco. Ok. No, amiga, hacelo mierda. Hacelo teta. Manu. Manu pone. Toma, hijo de remil. Esperen. No, boludeces no. ¿Puede ser que la primera temporada estuvo en Canal 13 y las subsiguientes estuvieron en Telefe? Ay, no sé, es que yo recordaba mucho el logo de Canal 13. No. Siempre fue Canal El 13. segundo capítulo. Y aparte, yo como una estúpida. Era Pergolini, boludo. Sí, Pergolini es que- el 13. ¿no? Claro, pasa que después Pergolini... ¿Se fue a Telefe? Pero Pergolini Y se va TQC y fue después las Telefe, me otras parece. son... No bueno, son igual con esta Pergolini. discusión realmente. Pero sí yo quería dejar en claro que me llamaba mucha La- atención que vos digas que la mejor serie, producción emitida, no había sido algo que habrán hecho en el 13. O sea, yo pensé en la cabeza de Pablo Borda y en la mía también, ¿eh? Porque en la tuya, está bien, yo tampoco vi tanto el zorro, Pero quiero decir. yo No lo tenía vi tan presente. la primera temporada de Algo Habrán Hecho, yo no la vi cuando la transmitieron. Ah, ¿la viste tipo en YouTube? No, la vi bueno. posteriormente porque fue en el 13, en casa no veíamos tanto el 13. Claro, porque son Pero zurdos. si no me equivoco, estoy muy convencido de que la segunda y la tercera no fueron por Canal 13, sino por Telefe. Habría que buscarlo Sí, bien. acá tenés dos virginianos que ya tienen razón, realmente no hay manera de salir de este brete. Pablo, muchas gracias por haber venido. Te queremos mucho, la verdad, una de tus mejores columnas. La verdad que me sí. gustó mucho a mí, me pareció muy ilustrativa. Estuvo buena. Algo que quieras vender, comentar, decir. Nada. Nada. Vos ya no tenés nada más para No tengo vender, nada negra, más para Amigo, vender. entramos ya casi en vacaciones. Estamos ¿Te vas de llegando a las vacaciones? vacaciones. Semana que viene, última semana y última columna. Sí, la verdad que sí. Tenés que ver con qué lo sorprendo. Tal vez con alguna visión global que me haya pedido mano. Tal Para vez. mí tenemos que hacer la historia. Ya la tiene preparado. Para mí tenemos que hacer la historia de Pablo. Oh. Eso pensé en hacerlo Como algún día. Una foto Pablo tuya de contado Pablo por sus chiquito. propios hijos de puta. Me parece que es un buen Era regalo re también, ¿eh? Un pequeño Pablo Borda. Bueno, gente, nos tenemos que ir porque son las 1 del mediodía. No, ya está, chao, me quiero ir. Gracias, Berita Ferrari, te No, quiero gracias, mucho. José Amores, yo Gracias, también te quiero Manu mucho. Paul, gracias a Gaza, Sari, Sabi, Pau, a Pau. a Sari también, con R, no con B. Los queremos un montón. Chau, 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 hasta mañana.